Hola a todos, buenos días, bienvenidos al canal un día más. Hoy tenía ganas de hacer este vídeo porque voy a hablar sobre las emociones. Las he mencionado muchas veces cuando he estado hablando sobre pensamientos, sobre cómo con los pensamientos creamos, cómo hay que ser consciente con los pensamientos. Pero las emociones están ahí también y hay que ser consciente de ellas de igual forma que los pensamientos. Incluso nos pueden decir qué tipo de pensamientos tenemos, ya que las emociones vienen tras un pensamiento. Ya como he comentado en vídeos anteriores que he estado hablando sobre los pensamientos, las creencias y todo eso, hay que partir de la base de que todo se origina por una creencia. Nosotros creemos algo, entonces surge el pensamiento y tras surgir el pensamiento surge la emoción. Si nuestros pensamientos son buenos y son positivos, la emoción que surge será buena y positiva. Si por el contrario tenemos el pensamiento malo o limitado o con miedo o cualquier pensamiento que sea negativo, pues va a llevar una emoción totalmente negativa. De este tipo de emociones es de las que me quiero centrar sobre todo porque las emociones, al igual que los pensamientos, están ahí siempre, siempre, aunque no nos demos cuenta de ello. Y si nosotros analizamos una emoción, vamos a saber qué origen es el que la está generando, ¿vale? Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y a lo mejor hemos dormido pues toda la noche entera y nuestras horas de sueño y aún así nos sentimos cansados, aún así estamos agotados, como si no hubiéramos dormido, exactamente igual. O incluso hay veces que nos duele algo, que de repente nos duele el estómago, nos duele la barriga, nos duele la cabeza, sin ninguna causa aparente. O eso, cualquier dolor que tengamos, vamos al médico, nos hacen pruebas, dicen que estamos bien, no tenemos nada, pero tienes esa molestia y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues hay que mirar justo detrás de la emoción. ¿Qué es lo que te está generando esa molestia? Pues la emoción que viene antes de la molestia. Porque vamos a poner el orden de todo. Primero son las creencias. Lo que creemos genera pensamientos y los pensamientos generan emociones. Pero la cosa no se acaba aquí. Las emociones generan en el cuerpo o malestares o fluidez, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una mala emoción, que nos sentimos como que tristes, nos sentimos tristes porque las emociones están clasificadas, ¿vale? Pero yo voy a hablar de tema en general de emoción. Por ejemplo, la emoción de tristeza, esa emoción de tristeza tiene que venir por algo. Si la tristeza aparece así de la nada, es porque hay un pensamiento del que no eres consciente. Y para ser consciente de ese pensamiento, primero tienes que ser consciente de esa emoción. Es decir, que muchas veces nos sentimos mal, sentimos que estamos tristes, que estamos cansados, que estamos agotados, que estamos incluso estresados, agobiados y no sabemos por qué, pero lo dejamos ahí, intentamos dormir, intentamos descansar, nos ponemos la televisión o nos ponemos a leer, pero dejamos la emoción ahí. Bueno, ya se me irá pasando, es lo que decimos. Pero no nos paramos a pensar por qué estamos así. Habrá veces que sí lo sepamos, que decimos estamos así pues porque he discutido con tal persona y por eso estoy así. Vale, hasta ahí bien. Pero en el momento que no sepas por qué estás así, es decir, que estás triste, estás agotado, no hemos dicho muchas veces, yo es que no sé por qué me encuentro así, no sé por qué estoy así. Entonces hay que mirar un poco más adentro nuestra y ver qué pensamientos han generado esa emoción. Es decir, que si es una emoción mala de tristeza es porque hemos tenido pensamientos tristes anteriormente, ya sea un poco antes, ya sea en esa mañana, ya sea incluso el día anterior. Hemos tenido pensamientos tristes o pensamientos limitados o pensamientos que no nos han dado buenas vibraciones y los hemos dejado ahí. Han sido pensamientos inconscientes.
Porque si hubieran sido conscientes, si nos hubiéramos dado cuenta de esos pensamientos, está claro que quizás la emoción no hubiera surgido. ¿Sabéis? ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces, pues una emoción negativa quiere decir que ha tenido una emoción negativa inconsciente, ¿vale? Que no nos damos cuenta de que está ahí, o que no sabemos de dónde viene, mejor dicho. Una emoción que no sabemos de dónde viene. Pues tenemos que mirar más atrás y decir, vamos a ver, yo me siento así, ¿por qué? Miramos atrás, ¿qué pensamientos he tenido malos? ¿Qué he pensado mal? ¿Sabéis? Pues entonces seguramente os acordaréis de que os habéis sentido culpable por algo, de que alguien os ha hablado de mala forma y habéis tenido un bajón en ese momento, que la habéis dejado pasar y se ha quedado ahí. Encontraréis cosas que en un principio no sabíais que estaban ahí. Y en muchos vídeos yo siempre digo, hay que ser consciente de los pensamientos, hay que ser consciente de lo que pensamos porque son los que crean nuestra realidad. Pero de igual forma tenemos que ser conscientes de las emociones porque traen un pensamiento detrás, ¿vale? La mente, el pensamiento es el que lo dirige todo, ya sea consciente o inconscientemente. Y también dirige las emociones. Por tanto, si vemos que estamos en una emoción negativa, vamos a mirar atrás a ver qué pensamiento es el que lo ha generado. Por el contrario, si nos encontramos bien, si nos encontramos con ánimos, con ganas de hacer cosas, si nos encontramos con vitalidad, quiere decir que hemos tenido pensamientos buenos que nos han generado esa emoción. Ya sabéis que puede haber pensamientos buenos, pensamientos malos, y dependiendo de qué pensamiento sea, vas a tener una emoción buena o mala. Y si tienes una emoción buena, tu cuerpo lo va a notar, pero lo va a notar para bien, porque vas a estar como más ligero. No vas a tener esa carga, ¿sabéis?, emocional, sino que os vais a ver más ligeros. Pero si tenéis un pensamiento negativo, pues vais a estar como sobrecargados, os va a doler seguramente por aquí, por los hombros, porque vais a tener como un peso emocional y todo, bueno, todo lo que ya sabéis, que ya he dicho muchas veces. Entonces yo siempre, lo he dicho ya en no sé cuántos vídeos, he dicho siempre lo mismo, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo me siento yo en este momento? Esa pregunta es fundamental para conocer tanto las emociones como los pensamientos, como todo lo que va pasando por nuestra vida. Hay que hacerse esa pregunta, porque ya sabéis que hacemos cosas, pensamos y tenemos emociones de forma inconsciente, automáticamente. Hacemos cosas automáticamente, sentimos automáticamente. La mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces sí. Y si nos hacemos esa pregunta, ¿cómo me siento yo ahora mismo? Pues todo se vuelve consciente de repente. Y cuando todo se vuelve consciente de repente, pues es como que puedes gestionar mejor todo lo que va pasando en tu vida. Todas esas emociones, todos esos pensamientos. Ya hice un vídeo de cómo cambiar pensamientos, cómo transformarlos y todo esto. Pues las emociones no requieren esa transformación tan grande, porque la transformación se hace con los pensamientos. Si transformamos pensamientos, se transforman emociones, ¿vale? Las emociones van unidas a los pensamientos. Tú no puedes sentir una emoción sin haber pensado antes algo. Es así, aunque no os deis cuenta, de ello, pero una emoción se genera por pensar algo, por sentimientos. Los sentimientos vienen de pensamientos. Todo lo que ronda en tu cabeza se va a transmitir de una forma u otra. Todo lo que hay en tu cabeza se va a transmitir. Y bueno, pues por lo tanto, como siempre digo, la emoción está ahí siempre, ya te des cuenta tú de ella o no, ya os deis cuenta de ella o no, la emoción siempre está ahí, siempre. Emoción buena, emoción mala, siempre va a estar. Y si tú te haces la pregunta, ¿qué siento yo en este momento?, vas a identificar qué emoción tienes, pero ya no solamente por la pregunta, sino por tu cuerpo, cómo estás, cómo te notas, si estás cansado, si estás fluido, ya por eso lo vas a notar. Y ya vas a saber, siendo consciente de esa emoción, vas a saber qué tipo de pensamiento ha estado por tu cabeza estos días atrás.
ya no solamente el día anterior o no solamente un momento antes, sino estos días atrás, puede generar pues toda una emoción pesada, por así decirlo, que se va gestando poco a poco y llega un momento en que te sientes cansada, te sientes débil y no sabes por qué y dices, tendré anemia, te haces un análisis de sangre, sale todo perfecto, y entonces dices, ¿qué tengo yo si duermo bien todas las noches? Pues tendrás que mirar qué pensamientos estás teniendo para tener esa emoción, ese cansancio y esas cosas. Las emociones normalmente se clasifican, bueno, hay dos grandes grupos, las emociones malas y limitantes y las emociones buenas. El amor, la alegría, todo esto pues son emociones buenas. Creo que también hay una emoción, no estoy segura, pero lo estuve viendo, la valentía, creo que no hacerme mucho caso, pero que hay muchas emociones buenas. Y luego las emociones malas, que son sobre todo el miedo, el odio, sobre todo el miedo y el odio son el rencor también es una emoción malísima, pero en los dos grandes grupos las que más sobresalen es el amor por una parte y el miedo por otra, al contrario de lo que mucha gente dice del odio, ¿vale? Ya esto es otro tema, ya me estoy yo desviando del tema, pero el amor y el miedo vienen a ser opuestos. Por mucho que se diga de que el opuesto del amor es el odio. Sí, el odio está ahí. Pero el miedo acapara todo. Es que dentro del miedo está el odio, está el rencor, está la envidia, está la culpa. Todas esas emociones y sensaciones están dentro del miedo. El miedo es muy poderoso. Y lo único que hay para combatir el miedo es el amor. Para combatir el miedo es el amor. Porque cuando tú sientes amor, el miedo va desapareciendo. Cuando tú sientes amor, desaparece el miedo. O por lo menos así debería de ser. Así que nada, tampoco me quiero extender mucho más en el vídeo. Luego está también, antes de despedirme, lo que es la emoción colectiva. La emoción colectiva es como los pensamientos colectivos, también está ahí. Por ejemplo, con malas noticias que nos dan en los telediarios. Hemos pasado en estos días, bueno, ayer en estos días, una trágica noticia que si vivís en España ya sabéis cuál es. Y eso ha generado pues una triste emoción colectiva en todo el mundo. Las emociones colectivas están ahí también, no solamente emociones propias, sino emociones que siente todo el mundo. También están y también hay que ser consciente de que se sienten y de que están ahí, de que nos rodean. Y bueno, simplemente es bueno conocer cuáles son nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo eso, pues para gestionar mejor nuestra vida y para que no dirija nuestra vida sin nosotros darnos cuenta, para que nuestra vida no vaya de forma automática, sino que vaya dirigida como nosotros queremos dirigirla, que no surjan las cosas tan automáticamente por el inconsciente, sino que la vida sea como nosotros queremos vivirla. Y si sentimos una emoción mala, pues decir, estoy sintiendo esto por esto. Y si tenemos un pensamiento malo, decir, voy a intentar cambiarlo. ¿Sabéis? Tenemos el poder para ello. Siempre lo he dicho, somos creadores, tenemos ese poder. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería hablar sobre el tema de las emociones porque ya he dicho anteriormente que otras veces he hablado muy brevemente sobre ellas, las he mencionado, he hablado más sobre pensamientos. Las emociones las he mencionado simplemente y hoy pues quería dedicar un poquito más de espacio a las emociones que todos tenemos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. El próximo día espero venir por aquí con alguna piedra o cristal, que hace ya tiempo que no hablo sobre la saga de piedras y cristales que tenemos por aquí. Y no sé de cuál hablaré, pero sí será sobre una piedra o cristal. Así que nada, nos vemos el próximo día. ¡Chao!